Muy buenas noches. Estamos aquí comenzando como siempre todos los lunes y todos los viernes. No nos olvidemos. Ñemonguetá Ñemboé. Ñemonguetá Ñemboé. Esto es un programa muy especial. En directo estamos haciendo, por lo tanto, prepárense ya, queridos amigos, para hacer también sus llamadas telefónicas. Opera el año Ñemonguetá Ñemboé. Roicuase, vaya a Beimé, vaya a Beicó. Cada uno trae también sus intenciones, ponemos aquí ante la comunidad, porque tenemos que rezar y acompañarnos juntos, sabemos que es tan importante el encuentro como iglesia, como comunidad. Y esa es la propuesta, Ñemonguetá Ñemboé, todos los lunes, y así comenzamos y estamos arrancando. Ahí entonces Arnaldo ya nos va a poner enseguida, ahí están los números, donde ustedes primero escribir 0961-166-266. Ese es el WhatsApp. Ahí tienen que escribir, porque una vez la gente se confunde y escribe en el otro, ¿verdad? En el WhatsApp es el verde, ese es el número, 0961-166-266. Y luego el rojo, Pepe Ñemonguetá, ese llámenme al teléfono 0986-404-603. Y como siempre vamos a comenzar un poco con una musiquita que nos anime el espíritu, que nos anime el alma. Ya voy a mí, lleva de Yarabe, de Putimomí. Vamos a hacer nuestro camino, como siempre, ¿verdad? Un camino que lo hacemos juntos. Vamos a comenzar primero con este pescador de hombres. Yo pienso que esto conocemos todos, así ustedes me ayudan también. Algunas veces tenemos que cantar únicamente juntos, porque así podemos hacer coro, así podemos hacer sobre todo también comunidad. Pescador de hombres, una hermosa canción, ¿verdad? Española, esta ciertamente ya mucho tiempo atrás que se había escrito y que nos invita a nosotros también, ¿verdad? A ser pescadores, a seguir a Jesús, estar en el mismo camino de la evangelización. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Muy bien, queridos amigos, así entonces estamos iniciando en esta noche, en este lunes 26 de junio. 26 de junio, entonces, iniciamos con nuestro programa Ñemonguetá Ñemboé. Oreno y Miguel, entonces, así podemos juntos hablar, juntos podemos ahora saber un poco de las intenciones, a llamar a este número 0986-404-603. Este es el momento en que vamos a hablar. Y también vamos a leer los mensajes que ustedes van a
enviar. Aquí ya llega un primer mensaje para Ñemonguetaja Ñemboé. Hoy ahí tenemos entonces, dice, buenas noches Padre Víctor, pido oración por mi papá Darío, que se encuentra delicado de salud. Soy su hijo Ulises de Santísima Trinidad. Muy bien, Ulises, es lindo que te preocupes de tu papá, toda la familia, entonces que le acompañe y rezamos por tu papá Darío. Aquí viene otro mensaje del día de hoy. Hola, buenas noches Padre Víctor. Quiero pedir oración por mi hermano Gilberto Alarcón y por todas aquellas personas que están buscando trabajo para que Dios les ayude. Todos tenemos derecho a un trabajo digno. Gracias, Padre. Soy María Elena de Mariano Roque Alonso. Qué lindo, entonces. Hoy aquí estamos recibiendo aquí un mensaje para el día de hoy. Pero ese parece que es un audio, ¿verdad? Entonces, vamos a pasarlo después, el audio, escuchar un poco a esa persona que nos envió. Aquí viene otro mensaje del viernes que enviaron. Buenas noches, quiero comprar la rifa. Ah, qué bien, eso sí que me gusta, del sorteo del mes de julio. Entonces, 28 de julio, Marta, mi nombre Trinidad, somos de la ciudad de San Lorenzo, Trinidad, 4 números de boletas. Bueno, muy bien. Y después Marta, 4 números de boleta. Bueno, yo ya le voy a vender 5 ya. 5 así, entonces ya llevan un talonario. Un talonario tiene 10 números. Así que pueden hacerlo. Otros mensajes aquí, gracias igualmente. Les hablo desde Luque, familia Vera Nogués. Muy bien. Y por el trabajo de José María. Bueno, está enviando también mensajes, oraciones. Y está llamando eso entre el viernes. También que nosotros fuimos recibiendo. Ustedes saben que los lunes y los viernes estamos de esta manera compartiendo con ustedes. Pueden llamar porque este es el momento del Ñemonguetá también, al 0986-404-603. Muy bien, entonces nosotros también queríamos comentar un poco, mientras espero la llamada telefónica, voy a ir comentando. No se olviden que estamos en la 12ª semana del tiempo ordinario. Como yo decía también en las explicaciones anteriormente, sobre todo el domingo, ayer, en nuestras reflexiones, opama la farra, opama las celebraciones, comenzamos con el tiempo de Pascua, las apariciones de Jesús, muchos momentos de encuentro con el Señor resucitado, fuerza, energía, vida. Pero después al mismo tiempo el Señor que nos decía, bueno, ascensión al cielo, ¿se acuerdan? Y entonces así ya nos estamos preparando como para que nosotros podamos llevar adelante la comunidad. Peñan de Yara, Oyabobaité, mañana de Pisino, vamos a hacer de Peipo, hago angañan de ñe, bueno, eso quería decir la ascensión al cielo. Y bueno, y desde ahí después no tener miedo, porque está, ¿qué cosa? Está la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos anima, que nos fortalece, el Espíritu Santo entonces, el que nos ayuda, ¿verdad?, a nosotros, para que podamos también de esta manera realizar esa acción y esa obra que Dios nos va pidiendo. Así es que después lo hicimos como una reflexión sintética. Miren que la Santísima Trinidad es una reflexión teológica, ¿verdad?, pero que nosotros tenemos una gran solemnidad y una gran fiesta. Pero para hacer un resumen, decimos, para entender lo que es el misterio de nuestra fe, el misterio de una revelación y manifestación de Dios, único Dios, pero de cierta manera esto hablaban los padres de la iglesia en aquel tiempo y también los estudios que nos decían la cuestión del modalismo, modos como Dios se manifiesta. Ciertamente que no es lo más adecuado, no entra a definir todo lo que significa este gran misterio de la Santísima Trinidad, pero en fin, es una forma de presentarlo. Bueno, ahora sí tenemos una primera llamada telefónica. Buenas noches, te escuchamos. ¿Quién nos habla? Yo me llamo Mirta. Mirta, muy bien. Mirta, ¿de dónde estás llamando? Bueno, se le cortó entonces la llamada. Mirta que nos estaba llamando, no sabemos de dónde. Bueno, estábamos nosotros mientras tanto, mientras seguramente que va a volver a intentar, otra persona que va a ir entrando, mientras
procuro hacer como esa síntesis de lo que significaba para nosotros este tiempo, de nuevo de retomar el tiempo ordinario. Y después de hacer toda una elucubración, porque esta es una elucubración teológica tan importante, la Santísima Trinidad dentro de la catequesis litúrgica de la Iglesia, se nos presenta el elemento esencial, ¿verdad? Porque, como yo les estaba diciendo, hasta podemos entender como modalismos: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, aquí hay otra llamada. Bueno, ¿quién está llamando? Buenas noches. Buenas noches, padre. ¿Cómo está? Su nombre, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Mirta. Ah, Mirta. Entonces era vos la que recién se te cayó la llamada telefónica, Sí, se me ¿verdad? cortó, no sé, porque es la primera vez, porque soy para este canal es una maravilla. ¿Te gusta, Mirta? Qué bien. Sí, ¿Qué es lo sí, que más sí. te gusta? A ver, contanos un poco. Ay, todos sus programas, la misa de la mañana, yo a las 4 de la mañana ya me levanto, rezo mi rosario y ya espero la misa de 6. ¿En serio? Rezo el rosario de 6. Qué bien. Le digo, padre, su homilía es una maravilla. Qué bien. Me alegra que se entiende. ¿Se entiende algo? El guaraní, el castellano, el inglés, el alemán, el hebreo. Ese guaraní, padre, será una maravilla. Yo pensé que era el hebreo que más te gustaba. Bueno. Mirta, ¿de dónde sos, Mirta? Yo soy acá de Fernando de la Mora, zona sur. Zona sur. Ah, mirá. Yo estuve viviendo un tiempo en Domingo Sabio, kilómetro 9,5. Sí. Yo, mi parroquia es Santa Catalina. San Pío X. Ah, San Pío X. Sí, Estuve yo dando algunos cursos antes por esos lugares, ¿sí? Cursos bíblicos. Sí. Nos encontrábamos los domingos, creo que ya hace como 6, 7 años atrás ya. Después me abandonaron, me dejaron. Sí. Bueno, estaba como párroco el padre español. ¿Cómo se llama? Me olvidé ahora. Sí, el padre Tony Plaza. Después Bueno, estaba ahora es Luis. el indio. Ahora es el argentino. Ah, argentino. Ah, cambiaron. Tenemos un párroco, sí, argentino, el padre Sergio, algo de Betancourt, algo así. Padre Sergio. Sí. Qué bien, che, qué bien. Me alegra muchísimo entonces, Mirta. Bueno, ¿y vos querés rezar? ¿Querés contarnos algo? Sí. Le quiero pedir también oración por mi marido, que hace 6 meses tuvo una intervención quirúrgica. Bueno, vamos a rezar. ¿Cómo se llama tu esposo? ¿Cómo se llama? Mi esposo se llama Inocencio Amado. Inocencio Amado. Vamos a rezar por Inocencio Amado. También hoy, en esta noche, toda la comunidad nos unimos por su salud. Padre, le quiero decir que tengo una tía que en este momento está internada en IPS acá en Gaby, acá cerca, y ella no está bien y necesito también oración por ella. Bueno, ¿sabes qué? También ahí en ese número 0961-166-266 que está en la pantalla, envíame después bien el nombre y en qué pieza se encuentra allí, en Ingavi o IPS o donde esté. Yo apenas pueda, normalmente yo suelo pasar por los hospitales y aprovecho, si ustedes me dan bien los datos, nombre, hospital. Padre, mi tía se llama Lugeria, pero está en terapia, en media terapia, no se entra cada 24 horas. Bueno, eso ustedes no entran, el sacerdote entra hasta en el cementerio entra el sacerdote. Sí, padre. No en el cajón, ahí no quiero entrar. No, pero es que todos vamos a entrar ahí, padre. Sí, bueno, pero con el otro. Bueno, pero Mirta, no te preocupes, envíame bien nomás en qué lugar se encuentra, si está en el UTI, si está en IPS Central, IPS Ingavi, geriátrico. Sí, conozco. Suelo estar, yo los lunes, hoy estuve ahí, hoy a la mañana estuve rezando la misa, a las 9:30 tenemos todos los lunes allí en IPS Ingavi. Entonces suelo visitar terapia intensiva, hoy pasé por todito la terapia intensiva, A, B, C, D, hasta ahí. Y E también tienen ahí, sí, E también. Bueno, muy bien, Mirta, te agradecemos, Pesaña Monguetá, y espero ahí tu mensaje bien en el WhatsApp para que pueda tener los datos. Que Dios te bendiga, buenas noches.
Gracias, Padre. Buenas noches. Suerte. Gracias. Bueno, así entonces seguimos nosotros aquí Ñemongue Taja Ñañembo. Aquí tenemos otro mensaje. Hoy, en este día, lunes, vamos a rezar por todas las intenciones con esta hermosa devoción que nosotros tenemos aquí. Entonces, buenas noches, Padre. Pido oración por el trabajo de Jorge Luis. Muy bien. Por mi familia, por los enfermos. Bendiciones. Lidia Ruiz Díaz. Muy bien. Lidia, te acompañamos. Aquí otro mensaje. Buenas noches, Padre Cabañas. Pido también tu oración por el descanso eterno. Bueno, ¿de quién? De Anamar, que hoy partió. Un gran abrazo, Patricia. Le aprecio muchísimo. Bueno, rezamos entonces por esta persona. Ahora que teníamos una llamada, pero se cortó. Entonces rezamos aquí, que Dios verdaderamente le tenga ya en su reino a Anamar. Otro mensaje que nos está llegando aquí. Buenas noches. Solamente nos dice Padre. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches a ustedes. Buenas noches, Padre. Te pido, por favor. Está enviando. Está apareciendo. Te pido, por favor, ¿qué cosa? Por mi familia. Cantero. Bueno, vamos a rezar por tu familia, Cantero. Y por Maximiano. Muy bien. Vamos a rezar, aquí está enviando, en el momento preciso en que está enviando, estamos leyendo para que encuentre un trabajo. Es lo que todos pedimos, ¿verdad? Para tantos hermanos nuestros. Esperemos que ahora va a venir un nuevo gobierno, esperemos que todos vamos a estar mejor, decíamos, ¿verdad? Yo ya les dije que en varias de mis homilías siempre digo, estaremos todos mejor. Yo le quiero agregar esa palabra todos, que no que sea como siempre, porque está con él siempre que están mejor, pero de acuerdo al partido, de acuerdo a si es prebendario, lo que sea, apenas y pone ahí. Entonces estaremos todos mejor, hay que cambiar esa frase. Ahora parece que hay una llamada telefónica. Buenas noches, ¿quién está llamando? Buenas noches, Padre Víctor. ¿Tu nombre? ¿Quién pasó? ¿De dónde llamas? Soy Lilian de Ñemby, Padre. Muy bien. Vivian. Lilian. Sí, yo solamente quería agradecerte, Padre, por todo lo que nos acompañaste en cada uno de nuestros novenarios acá en Ñemby. En estos días. ¿Cuál es tu capilla, Lilian? Y yo estoy trabajando sectorialmente, Padre, y estuviste con nosotros en Sagrado Corazón de Jesús, en San Juan Bautista y en Perpetuo Socorro. Sí, recuerdo. Qué lindo. Bueno, y entonces, ¿y vos sos del sector? ¿Cuántas capillas son en el sector usted ahí? Somos 10 capillas, Padre. Y me invitaron 3. Sí, pero los otros todavía no son diferentes fechas. Bueno. A ver vos los nombres de las otras capillas, Yicuami, a ver si no me estás mintiendo. En Jesús Misericordioso también estuviste con nosotros en abril. Estuve, 4 entonces ya, 4 ya, bueno. Después está la capilla de las Mercedes, Virgen de Guadalupe. Guadalupe, ese es diciembre, después... María Auxiliadora también estuviste. Ese estuve, ese ya pasó, mayo 24. ¿Después? Después está San Francisco, que falta todavía. Octubre, les perdono. ¿Después? Está Juan Pablo II. ¿Y ese cuándo es? ¿San Juan Pablo II cuándo es? Juan Pablo II es en octubre. Entonces también les perdono todavía. Listo, después seguimos. Sí, vamos, ahora nosotros empezamos a traer de uno, Padre, y ahora todos ya te están trayendo. Está bien. Qué alegría. Y también ya estamos vendiendo las rifas hacia acá, porque queremos traer tu camioneta para ir. ¿En serio? A la cuenta. Sí. Y bueno, a Peñembo, ahora tienen que poner intención aquí, hoy, pongan la intención, para que podamos ganar la camioneta de la rifa de Yarañe, que pertenecía, porque allá se va de Cuema, al padre Cabaña. Y ahora vamos a traer Ñemby, pues. Qué bien, che. Entonces hasta se va a visitar esa camioneta allá. Sí, yo siempre le digo a la gente que esa camioneta es santa ya, porque te íbamos a correr. ¿Cuánto capilla, cuánto hospital, cuánto cementerio? Uy, a ver, hoy que va a todos los lugares. Bueno, o recorremos a todo el Paraguay, o por lo menos toda aquí la parte de alrededor de Asunción, ¿verdad?
Bueno. Y ahora nosotros vamos a usar para irnos a visitarte nosotros ya, padre. Bueno, le voy a esperar. En tu cumpleaños en eso. Bueno. Ah, sí. Bueno, ya que recordaste. Muchísimas gracias, padre. Gracias, Lilian. Buenas noches. Bueno, dale. Fíjense. Bendiciones, padre. Gracias, Lilian. Bendiciones. Chao. Saludo a tu gente. Bueno, fíjense que hablando de eso, el 28, voy a hacer ya un poco de publicidad. El 28 de julio, que es un viernes 28 de julio, vamos a hacer una gran cena para Ñande Yarañe, porque viste que todo esto tiene su costo, ¿verdad? Tenemos que pagar. Gracias a Dios hay personas que nos están ayudando a través de los auspicios, esa es una forma, ayuden también ustedes. Los que no tienen, ¿verdad?, como para hacer grandes publicidades a través de los auspicios, ustedes pueden ser padrinos de Ñande Yarañe. Y justamente todas estas personas, ¿verdad?, que ahora están llamando, que son de las capillas, de las comunidades, son los que se van anotando. Ya tenemos, les cuento muy bien, 276 padrinos. 276 padrinos. Pues yo digo, para 8 millones de paraguayos, 276 padrinos, me parece que es demasiado irrisorio todavía para mantener un canal católico, ¿verdad? Y sobre todo si queremos crecer, si queremos llegar. Ahí nos estaba diciendo recién los que estaban llamando que es un canal que llega a todos, a la familia, están en los hospitales, rezamos unos por los otros, nos acompañamos, nos formamos, nos educamos, conocemos verdaderamente, procuramos entender quién es Dios en nuestra vida, conocemos también la revelación, los cursos bíblicos y así. Hay muchas cosas, también para los niños, para los jóvenes, también para los ancianos, eso también a la gente les gusta bastante, ¿verdad? Es muy interesante. Y después así acontecimientos muy importantes. Recuerden que el 4 de julio es también el aniversario del padre Julio César Ortellado, ¿recuerdan? Entonces, así que posiblemente vamos a estar en directo desde UQI, imagínense. Bueno, pero se dan cuenta que todas estas cosas tienen un poco su precio, tienen su valor. Así que ustedes anímense, háganse padrinos de Ñande Yarañe. Siempre aparecen los números allí también. O llaman o envían los mensajes allí y después ya desde nuestra secretaría nosotros les contactamos, nos ponemos de acuerdo. Ustedes lo pueden hacer a través de Girostigo, lo pueden hacer también a través de la cuenta del banco Ñande Yarañe. Y bueno, y seguramente que ustedes ya están viendo también y ya está circulando en las redes, está circulando en la televisión, el viaje que vamos a hacer a Tierra Santa. Eso es en enero. Hagan publicidad, hagan conocer, porque esta es la forma como nosotros le ofrecemos un lindo servicio para ir hasta Tierra Santa y al mismo tiempo, de esta manera ustedes nos van a ayudar muy bien para que Ñande Yarañe pueda continuar siempre prestando este servicio. Tenemos una llamada telefónica. Buenas noches, ¿con quién estoy hablando? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién sos? Me tiene cara, digo. ¿Vos conocés? ¿De Buenos Aires? Claro que sí. ¿Ah? De Buenos Aires, como que no. Enseguida ya te conozco, che, por la voz, ¿eh? En la primera llamada. ¿Cómo te va, Víctor? Padre Víctor. Muy bien. No, Anita, no, Tere. No, perdón. Claro que sí. La hija. Sí, y te estamos mirando. ¿En serio? Qué bien. Estamos acá de fans tuyas. Qué bien. Tere, pero vos tenés la misma voz de tu mamá. Se te ve muy bien, qué alegría verte. Bueno, Tere, contame, ¿qué estás haciendo Tan vos? joven como siempre. Y estamos acá ahora mirándote. ¿En serio? ¿Y vos por dónde Acaban andás? de pasar las fiestas patronales de San Juan Bautista. Ah, claro. Sí, qué bien. ¿Cuántos Así que hijos, estuvimos de Tere? festejo este fin de semana, ¿eh? Contame, ¿cuántos hijos? ¿La familia? Tengo 2 hijos, un hijo de 11 años y otra de 4 años. Qué bárbaro, cómo pasa la vida, ¿eh? Qué bien. ¿Viste? Extrañándote, Víctor, cuando quieras acá en Buenos Aires, vos sabés que todos te estamos esperando. Bueno, muchísimas gracias, che. Qué lindo, qué sorpresa me diste, Tere. Bueno, saludo ahí a tu mamá. Ah, ¿viste? Sí, fue una sorpresa también verte en la televisión. Y yo, ¿qué está haciendo Víctor ahí? Y me dice, tiene un canal, tiene ahora un programa, pues vamos a llamarlo. Hay que saludarlo y felicitarlo. Qué bien.
Te agradezco. Bueno, ¿querés poner alguna intención? Bueno. Porque estamos rezando nosotros y cada uno llama, pone alguna intención, por quién querés rezar, especialmente. Bueno, principalmente por la gente hermosa que cumple en julio. Estoy yo, estás vos. Mira un poco. Ah, qué bueno. En julio. Ya está por llegar. Sí. Exactamente, sí. Y bueno, y por la salud de toda la familia, Gracias. en general. Sí. Bueno, y vamos a recordarle a todos ustedes y a todos los paraguayos que están ahí por Buenos Aires. Lindo grupo, ¿verdad? Qué lindo, qué alegría. Sí. Bueno, me encantó hablar con vos, Víctor. Igualmente, bendiciones. Y verte también. Bueno, gracias. Buenas noches, mamá también te manda un beso grandote. Gracias, muy amable. Chao. Muy un bien. beso, chao. Así entonces estamos hablando de Buenos Aires, ¿verdad? Nosotros estuvimos haciendo toda la teología en San Justo, Camino de Cintura, ahí está el famoso Templo Redondo, el Sagrado Corazón de Jesús. Qué lindo que era. El párroco en ese tiempo era un español, pero que mucho tiempo ya en Buenos Aires, el padre Vicente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro mensaje que nos está llegando aquí por vía WhatsApp. Arnaldo nos va a poner, ahí está. Dice, buenas noches, padre, pido oración por la conversión de Camila Belén, Marcos, Daniel, Graciela, Emilce. Bendiciones. Soy Graciela Cantero de Laurel Luque. Bueno, rezamos y aquí parece que hay una llamada telefónica. Muy bien, buenas noches. ¿Quién está llamando? Buenas noches, acá te hablo de Ciudad del Este. ¿Cómo? No escuché. De Ciudad del Este te hablo. Ciudad del Este. Vocês falam tudo português. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, baja el volumen de tu televisor porque si no te va a llegar muy tarde el retorno. Sí, voy a bajar un poquito. Queríamos nada más por Hablamos directo por tu teléfono, sí. Bueno, está bien. Decime, intenciones, ¿querés mandar un saludo? La intención es por la salud de mi suegra Sara. Ya, muy bien. ¿Está enfermita? ¿Por dónde está? ¿En tu casa? ¿En su casa? Sí, acá estoy con ella. Sí. Ah, estás con ella. Ah, mira, ¿cómo te quiere tu suegra? ¿O vos le querés a tu suegra? También. Claro que le quiero. Ah, ¿vos le querés o ella te quiere? No sé si ella me quiera. Yo la quiero mucho. Mira que si está a tu lado ahí te va a dar una capeté, ¿eh? Acá está a mi lado. Bueno. ¿Te saludaste para tu mamá? ¿Sí? Acá te va a saludar un rato. Vaya va señora, vaya banderera. Y sonante, Sara María. Sara María, ñañi po, ¿están dereje? ¿Dera secatu y cojina? ¿Dera secatu? Sí, dera secatu, vina semana upecha. Rafael era la semana. Rafael. Japeaco dice Ina, Dios cura y dice Ina la Rafael. Así que Rafael oí a ver, ñañi po, San Rafael ve. Sí. El ángel Rafael, ya de Monguerajangua. Dios cura y dice. Bueno. Ande Sara, Sara Landerera. Sí, Sara María. Japeaco dice princesa, Sara, dice princesa. Por la pinta debe tener princesa y Sara, lleva Landeroga, ve. De la güey. Bueno, qué bien, Sara. Vamos a rezar por tu salud, por la salud de tu esposo, también Rafael, ahí por tu nuera, ¿verdad? Que te quiere, por lo que estoy viendo. Ña atendeu ña carecón de Reinara. Sí. Ña atendeu ahí pona ovea. Y bueno, muchísimas gracias por llamar de Ciudad del Este, Japecha ña monguetá, tajina, acoanga ña punuta maña ñembo 9:30, imagina. Entonces, bueno, Padre Víctor. Le agradezco. En el programa. Eres ya llevé. Todos los días esa. Ahí ponapea. Pues ya llevamos barete mía, lleva con la oración, con la bendición del Señor. A veces entero vete a bella y cuaca, lleva esa papeña de yaraña de la juetene. Qué bien, Sara. Bueno, buenas noches y muchas bendiciones. Buenas noches, gracias, Padre Víctor. Gracias. Chao. Bueno, entonces, Arnaldo, ya estamos preparando, ahí hay otro mensaje, ¿verdad? Y después ya, buenas noches, Padre, oración, ahí viene otro, en nombre de mi familia, Chaparro Ortiz, quiero darte las gracias por todo el acompañamiento en los momentos más difíciles de mi madre, Herminia, y por su partida de este mundo. Bueno, eso lo voy a guardar en mi corazón siempre, gracias.
te queremos mucho. Patricia, bueno, Patricia, mucha fuerza a ustedes y a toda la familia también. La señora Herminia hace poco falleció. El sábado pasado estuvimos de nuevo en su casa, hicimos una oracioncita de recuerdo, de bendición. Y sobre todo que Herminia ya les bendiga a ustedes desde el cielo. Una hermosa señora tan linda y tan buena en los valores y en los principios, ¿verdad? Para la educación de los hijos y de la familia. Bueno, luego tenemos aquí otro mensaje. Buenas noches, Padre Cabañas, muy lindo su programa. Le pido oración por mi familia. Soy María Dolores de San Lorenzo. Gracias, María Dolores. Otro mensaje. Buenas noches, Padre. Muy bien. Otro mensaje desde Salto del Guairá. ¡Qué alegría, che! De Salto del Guairá. Entonces nosotros estamos llegando hasta ahí. Familia Villalba, qué lindo, qué alegría que podamos entonces comunicarnos con gente que está en todo el Paraguay, ¿verdad? Salto del Guairá. Nosotros queremos ya comenzar de a poquito. Ustedes me van a ayudar. Preparen ya sus llamadas telefónicas para cargar la vende saldo, una perecoino, para llamar, ¿verdad? Tengan ya su rosario, porque vamos a hacer, entonces Arnaldo ya me va a pasar aquí enseguida la hojita, ¿verdad? Donde tenemos nuestra oración de inicio. Como siempre, nosotros comenzamos con lo que significa, ¿verdad? Para nosotros la oración de lo que le llamamos las manos ensangrentadas, ¿verdad? Así entonces del Señor. Pero son manos bendecidas, son manos de gracia, son manos que nos ayudan y que nos fortalecen. Vamos a iniciar, como siempre hacemos todo cristiano, aquello que nos ayuda a reconocernos como hijos, como familia. Nos predisponemos e iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestro. Líbranos, Señor, Dios nuestro, de nuestros enemigos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos la invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renueva la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, hazlos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces ahora comenzamos con nuestro credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora, queridos amigos, hacemos 3 Ave María y rezamos sobre todo por nuestro Santo Padre, el Papa, nuestro Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, ¿verdad? Qué lindo. Y él que nos dice siempre, iglesia en salida. Así es que ya ahí, por su salud, él también necesita mucho. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces vamos a hacer ahora la oración del día. Entonces hoy estamos de nuevo recomenzando. Anga Pereco, toda la oportunidad, porque ñañe pues no llegue. 9 días entonces, con fe hoy, sobre todo porque estamos recordando el día especial. El primer día es la fe. Pedimos la fe para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, para todos. Ánimo, no teman, soy yo. Y dice a Pedro, ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo tomó, diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esto lo encontramos en Mateo 14, 27b y luego del 29 al 32. Explicación. Jesús, fuertes ondas de desesperación han embestido contra mí. Aumenta mi fe, porque estoy con miedo de hundirme en este mar de angustia y dolor. Como hiciste con Pedro, te suplico que extiendas tu mano poderosa y con la autoridad de Hijo de Dios ordenes al mal que se aparte de mí ahora y para siempre. Amén. Bueno, queridos amigos, y ahora entonces les invitamos a ustedes a llamar a estos números, sobre todo al 0986-404-603. Entonces el que quiera participar, entonces con la primera decena. Pueden llamar el primer denario, pueden llamar entonces y ahí después ya en las pantallas ponemos para que ustedes puedan ayudarnos a dirigir esta oración. Estoy esperando entonces la llamada telefónica de ustedes, los que quieran participar, 0986-404-603. Y así podemos rezar juntos por todas estas intenciones que estamos trayendo, que estamos colocando, ¿verdad? Enfermos en el hospital, enfermos en las propias casas, también situaciones que decíamos, personas que están pidiendo trabajo. Estamos también rezando por las situaciones, ¿verdad?, de familias también que se encuentran en dificultades, por la relación entre las parejas. También rezamos por aquellos jóvenes que están en situaciones difíciles, es decir, aquellos que están con la droga. Bueno, estamos esperando, si alguien llama, entonces nos ayuda a rezar. Ahí ya enseguida Arnaldo va a poner, ya podemos poner, entonces voy a comenzar yo. Si nadie está llamando, comienzo yo, ¿está? Si alguien llama, entonces les damos el micrófono para que ustedes nos ayuden a rezar. Aquí está nuestra oración. Nos predisponemos con esta oración de introducción. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Y ahora esta oración, queridos amigos, hacemos 10 veces en este denario, pidiendo las intenciones que acabamos de poner también aquí ante el Señor. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor,
ven Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, así entonces esta fue la primera decena, el primer denario. Si alguien quiere compartir con nosotros, ahora entonces tiene la posibilidad. Puede llamar a este número y así comparte con nosotros y reza con nosotros. Pueden dirigir ustedes desde su teléfono en esta noche, hoy 26 de junio, que estamos aquí en vivo, en Yarañe, con nuestro programa Ñañemonguetaja Ñañemboe. Pueden llamar a este número 0986 404 603. Esperamos la llamada en la medida en que ustedes quieran participar. Ahí viene una primera llamada. Buenas noches, ¿quién está llamando? Buenas noches, Graciela, soy padre. Muy bien, Graciela. ¿De dónde estás llamando, Graciela? De Laurel T. Luque. Laurel T. Luque. Muy bien, Graciela. Vamos a rezar un poco. Aquí te van a poner en la cámara y así entonces ya nos ayudas con esta primera oración y luego 10 veces la otra. Podés comenzar, Graciela. Gracias. Bueno, nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Seguí nomás, Graciela. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, muchísimas noches, Padre. Muchas gracias, Graciela, que Dios te bendiga y rezamos también Amén. Por tus intenciones. Muy bien, así entonces le agradecemos a Graciela. Ahora esperamos la tercera llamadita para el tercer denario. Si alguien quiere participar con nosotros, quiere dirigir este denario, puede llamar al 0986 404 603. Así que estamos esperando para poder continuar con nuestro denario. Esta es una devoción, ¿verdad?, en que nosotros ponemos todas nuestras intenciones en manos de Dios. Vamos a saludar. Buenas noches. ¿Quién está llamando y de dónde? Buenas noches. Le habla Miguela de la ciudad de Fernando de la Mora. Muy bien. Miguela, entonces, de Fernando de la Mora. ¿Norte o sur? Sur. Sur. Muy bien, Miguela. Vamos a rezar. Ahí te va a poner en pantalla. Arnaldo te pone y entonces nos ayudas. Comenzamos con esto y Muy luego. bien. Gracias.
Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, muchísimas gracias por haber participado con nosotros también. Que Dios te bendiga y también todas tus intenciones que pusiste. Buenas noches. Amén. Bueno, seguimos nosotros entonces, aquí estamos recibiendo ya enseguida, ¿verdad? Otra llamada telefónica. Buenas noches. ¿Quién nos está llamando? Buenas noches, ¿me estás escuchando? Buenas noches, la señora María te habla. Bueno, doña María, ¿de dónde estás llamando, María? De Mariano Roque Alonso. Ah, bueno, muy bien, María. Vamos a hacer nuestra oración. Baja el volumen de tu televisor, baja a 0 y hablamos por el teléfono. Bueno, y aquí ya te va a poner en la pantalla y comenzamos nuestra oración a esta devoción a las manos ensangrentadas de Jesús. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Mano ensangrentada de Jesús, mano herida en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Mano ensangrentada de Jesús, mano herida en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Mano ensangrentada de Jesús, mano herida en la cruz, ven y tócame, Señor.
ven Señor Jesús. Mano ensangrentada de Jesús, mano herida en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús. Mano ensangrentada de Jesús, mano herida en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús. Mano ensangrentada de Jesús, mano herida en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús. Mano ensangrentada de Jesús, mano herida en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús. Mano ensangrentada de Jesús, mano herida en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús. Mano ensangrentada de Jesús, mano herida en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús. Mano ensangrentada de Jesús, mano herida en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, amén, muchísimas amén. gracias, Ña María, que Dios te bendiga y rezamos así por todas tus intenciones también. Gracias por participar. Gracias, Padre. Gracias, y Padre. buenas gracias. noches. Bueno, y Buenas así noches, entonces nos falta, nos falta el último, se dan cuenta, aquí tenemos un último denario, así es que quien quiera participar puede llamar a este número 0986-404-603. Estamos esperando. Si alguien quiere participar, ahí hay una llamada. Buenas noches. ¿Quién está llamando? Buenas noches, padre. Le habla Rosana de Asunción. Rosana. Muy bien, Rosana. Vamos a rezar contigo. Te agradecemos que nos hayas llamado. Y entonces aquí Arnaldo ya va a poner la oración y comenzamos esta oración al Señor. Sí. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, muchísimas gracias por llamar, por participar con nosotros. Así nosotros estamos también ya llegando a esta última partecita de nuestro programa Ñemonguetá. Y entonces ahora tenemos nuestra oración, ¿verdad? Que hacemos siempre, la oración final. Aquí Arnaldo nos pone entonces la oración final. Todos juntos nos predisponemos para esta oración final. Jesús,
Coloca tus manos benditas, ensangrentadas, llagadas y abiertas sobre mí. En este momento me siento completamente sin fuerzas para seguir cargando mis cruces. Preciso que la fuerza y el poder de tus manos que soportaran el más profundo dolor al ser clavadas en la cruz, me sanen y me curen ahora. Jesús, no pienso solamente en mí, sino también por todos aquellos que más amo. Nosotros precisamos desesperadamente de cura física y espiritual. A través de tu toque consolador y de tus manos ensangrentadas e infinitamente poderosas, yo reconozco, a pesar de toda mi limitación y de la infinidad de mis pecados, que es Dios omnipotente y misericordioso, para hacer y realizar lo imposible. Con fe y total confianza puedo decir: manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Y así, queridos amigos, entonces, en el día de hoy estamos concluyendo, estamos llegando al final, ¿verdad?, de nuestra oración. Queremos queremos concluir con nuestro canto, nuestra Madre, la Virgencita. Vamos a hacer el Quiero llegar hasta tus pies benditos, a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora Madre mía. Y hasta el postrer momento de mi vida, ruego que ayudes con materna mano al pecador que solo en ti confía, auxiliadora Madre mía. Y así entonces, queridos amigos, estamos concluyendo con nuestro programa Ñemonguetá Añemboe. Y así les dejo la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo viernes con más Ñemonguetá Añemboe. Dios les bendiga a todos.